¿ya? Les estaba diciendo, haciendo un recuento, ¿ya? Y abran su micrófono, por favor. ¿Qué tienen de común los isótonos? El mismo número de neutrones. Muy bien, Palomita. El mismo número de neutrones. ¿Qué tienen de común los isóbaros? El mismo número de masa. número de masa. Perfecto. ¿Y qué tienen en común los isótopos? El mismo número de protones. El mismo número de protones o número atómico, ¿ya? Y yo les dije que ustedes que están en edad de postular a la universidad, a quienes deben poner el ojo es a los isótopos orílidos, ¿ya? Esos son los que más vienen en examen de admisión. Por lo tanto, en eso tienes que dar vuelta, ¿ya? O sea, tienes que repasarlo mucho. Isótopos oílidos son átomos de un mismo elemento con diferente cantidad de neutrones. Esa debe ser la definición. Átomos de un mismo elemento con diferente cantidad de neutrones, para que se entienda la idea. ¿Cuántos neutrones tiene él? Ayúdame. 2. 2. ¿Cuántos neutrones tiene él? 1. 1. ¿Cuántos neutrones tiene él? 0. 0. Si me dicen, todos los átomos tienen neutrones, ¿verdadero o falso? Falso. Falso, porque veo que, por ejemplo, el protio no tiene neutrones. Ah, sí, profe, pero es el protio. No. El protio es el hidrógeno más abundante que hay. Es posiblemente el elemento más abundante del universo porque el espacio exterior está plagado de hidrógeno en su forma de protio. Entonces no es que solamente sea el hidrógeno y no todos los átomos tienen neutrones. Hay que tener bastante cuidado con eso. ¿Qué vienen a ser los isótopos? Isótopos son átomos de un mismo elemento, pero que tienen diferente número de neutrones. Él tiene 2 neutrones, él tiene 1 neutrón y él no tiene neutrones. Los únicos isótopos, o las únicas especies, o los únicos isótopos que tienen nombres propios, son los isótopos del hidrógeno. Ningún otro tiene nombre propio, ¿ya? Todos los demás se llaman por su número de masa. Por ejemplo, el carbono, que tiene número de masa 12, se llama carbono 12. El carbono que tiene número de masa 14 se llama carbono 14. Solamente él y él tienen nombres propios. El hidrógeno de masa 1 se llama protio. El de masa 2 se llama deuterio y el de masa 3 se llama tritio. Protio, deuterio y tritio. Tienen nombres particulares ellos. Ningún otro tiene nombres particulares. Típicamente el isótopo más ligero es el más abundante y no necesariamente van a ser especies estables, porque puede ser que cuando haya un exceso de neutrones o un exceso de masa haya una cierta inestabilidad que se refleja en radiactividad. Por ejemplo, el tritio es una especie radiactiva. El carbono 14 es una especie radiactiva. Chicos, si el hidrógeno se combina o reacciona con el oxígeno, ¿qué produce? Si el hidrógeno reacciona con el oxígeno, ¿qué produce? Vamos, tú lo sabes. Si el hidrógeno reacciona con el oxígeno, ¿qué produce? Lo tomas todos los días. Necesitas mínimo un litro diario. El agua. El agua, claro. Cuando el hidrógeno reacciona con el oxígeno, produce agua, ¿correcto? Entonces, ¿el protio produce agua? Sí, porque es hidrógeno. ¿El deuterio produce agua? Sí, porque es hidrógeno. ¿El tritio produce agua? Sí, porque es hidrógeno. Solo que la diferencia es que lo de acá se llama agua ligera, lo de acá se llama agua pesada y lo de acá se va a llamar agua súper pesada, ¿de acuerdo? ¿Han escuchado acerca del carbono 14? ¿Han escuchado acerca del carbono 14? Excelente, Fabiola. Agua. ¿Quién ha escuchado acerca del carbono 14? ¿Sabes para qué sirve el carbono 14? Fabiola, por favor, abre tu micrófono. Para calcular el tiempo de los restos fósiles. Excelente, para calcular el tiempo de los restos fósiles, ¿ya? Entonces yo hago una pregunta, ¿ya? Yo hago una pregunta que está relacionada, pero quiero que la idea quede clara, ¿ya? Un día estoy haciendo jardinería, ¿ya? Voy a mi jardín, empiezo a hacer un huequito, y al hacer un huequito me encuentro con un huesito de dinosaurio, un hueso de 20 metros, ¿ya? Pregunta, ese huesito de dinosaurio, ¿yo lo puedo datar con el carbono 14, sí o no? Sí.
¿Sí o no? ¿Sí? Sí. No, ¿No? no. No puedo datarlo con carbono 14. Y ese es un gran error que se comete y tengan bastante cuidado. Si alguna vez te dicen, oye, yo puedo datar a los dinosaurios con el carbono 14, dile, no, en Unidemia yo aprendí que eso no es cierto. El carbono 14 te sirve para la datación de restos fósiles siempre y cuando esto no supere los 50.000 años. Si supera los 50.000 años, el método del carbono 14 ya no es válido, o sea, ya no sirve, ya no te ayuda, ¿ya? Porque el carbono 14 pierde su actividad. Esto te sirve para especies que tengan una antigüedad menor a 50.000 años. Ejemplo, un inca, ¿no? O de repente la momia juanita, o de repente una momia del antiguo Egipto, o un papiro, ¿no? Incluso nosotros, que somos seres orgánicos, estamos formados, buena parte de nuestro cuerpo, por carbono. O sea, tenemos carbono 12, tenemos carbono 13, tenemos carbono 14. Profe, entonces yo soy radiactivo, ¿sí? Todos somos radioactivos. Entonces, ¿puedo pasar radiactividad así con mis manitos? No, no puedes. Porque el grado de radioactividad que nosotros tenemos es bastante bajo porque te acabo de decir que típicamente los isótopos más pesados son los menos abundantes y los más ligeros son los más abundantes. Entonces, en el momento en que un resto orgánico, ya, ponte un animalito o un personaje que vivió en la antigua historia, falleció, deja de producir carbono 14 porque ya no consume alimento con carbono 14. Entonces, en ese momento tú puedes datar o saber en qué tiempo vivió haciendo la datación justamente con el carbono 14. Pero para restos fósiles más antiguos ya no puedes utilizar el carbono 14. Puedes utilizar otro método de datación y te lo voy a dejar para que tú trates de averiguar qué método de datación se utiliza. Por ejemplo, si quiero saber la edad de un dinosaurio, ¿cómo podría hacerlo? ¿Cómo se sabe que ellos existieron y murieron hace millones de años? Te lo dejo de tarea para que puedas satisfacer un poco tu curiosidad. Entonces, los isótopos, volviendo. ¿Los isótopos qué tienen en común? La misma cantidad de... Los isótopos tienen la misma cantidad de... Protones. Protones. Los isóbaros tienen la misma cantidad o el mismo número de... Masa. Masa. Y los isótonos tienen el mismo número de... Neutrones, ¿ya? Y cuando nosotros hablamos de especies isoelectrónicas, son especies que tienen la misma cantidad de electrones, ¿ya? La misma cantidad de electrones. Por ejemplo, ¿cuántos electrones hay acá, chicos? 18. 18. ¿Aquí cuántos electrones hay? 18. 18. ¿Y aquí cuántos electrones hay? 18. 18. O sea, estas son especies que tienen exactamente la misma cantidad de electrones, ¿ya? Vamos a ampliar este concepto cuando entremos a configuración electrónica, pero para ahora, si tienen la misma cantidad de electrones, se llaman isoelectrónicos, ¿de acuerdo? Entonces, vayamos acá. Todos los isótopos de un elemento poseen en común, ayúdame, ¿qué marcarías ahí? El mismo número de La protones. El mismo número de protones. protones. La letra E. Esa es tu respuesta. Marcarías la letra E. Perfecto, el mismo número de protones. Eso es correcto. Dos isótonos poseen en común La B, el mismo número de neutrones. el mismo número de neutrones. Excelente, chicos, lo están diciendo con una seguridad tremenda. Eso me hace sentir bien porque significa que te ha quedado clara la idea. Continuemos. El isótopo más común del hidrógeno posee en su núcleo Solo un protón. por ahí alguien mencionó. Solo un protón. Solo un protón. Palomita levantó la mano, solo un protón. ¿Alguien más? No, yo no dije solo un protón. Ah. Palomita dijo solo un protón. Dijiste solo un protón, ¿no? ¿O no? No, yo no dije solo un protón. Ah, no. ¿Hay quien dijo solo un protón? Ah, Fabiola. Fabiola marcó y dijo solo un protón. Perfecto. Va una respuesta de Fabiola. A ver. ¿Alguien más? Aquí están los isótopos del hidrógeno. El protio, el deuterio y el tritio. Y me dicen el isótopo más común del hidrógeno. Chicos, ¿cuál es el isótopo más común del hidrógeno? Protio. El protio, claro. El protio es el isótopo más común del hidrógeno. ¿Y qué podemos decir del protio? El isótopo más común del hidrógeno posee en su núcleo
posee en su núcleo? Solo un protón. Solo un protón. Profe, pero tiene un protón y un electrón. Sí, pero si me preguntan por el núcleo, en el núcleo no hay electrones, en el núcleo solo hay protones. Vimos un problema similar la semana pasada, ¿se acuerdan? Hay que leer todo completo y en este caso el isótopo más común del hidrógeno tiene solo un protón. Alternativa a la letra B. Siguiente pregunta. El protio no posee neutrones en su núcleo. El protio no posee neutrones en su núcleo. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Bueno, Verdadero, excelente. Los isótopos del hidrógeno o todos los isótopos del hidrógeno son estables. ¿Verdadero o falso? mm, ¿verdadero? Falso. ¿Por qué? Porque el tritio, por ejemplo, ¿no? Como es el más pesado, es inestable, emite partículas beta. ¿El carbono 14 es estable o es inestable? El carbono 14, ¿estable o inestable? Inestable. Emite también partículas beta, es radiactivo, ¿no? Entonces, este protio, perdón, todos los isótopos del hidrógeno son estables, no necesariamente. El tritio no. Todos los isótopos del hidrógeno poseen un protón en su núcleo, ¿verdadero o falso? ¿Verdadero? Verdadero, excelente, lo dicen con una seguridad tremenda que da gusto. Entonces, B. ¿qué vas a marcar? La B. Letra B, ¿verdadero, falso, verdadero? ¿Sí? Alternativa, letra B. Listo, entonces, ahora, vayamos a esta última parte, que es hablar acerca de las teorías atómicas, ¿ya? Nosotros esto ya lo habíamos visto la semana anterior, ¿cierto? ¿Te acuerdas? ¿Sí? Sí. Habíamos visto un marco amplio, ¿ya? Pero ahora vamos a reforzarlo y vamos a verlo con preguntas, ¿ya? En teorías atómicas, recordemos que partimos de la teoría atómica de Dalton. ¿Qué propone Dalton? Que el átomo es indivisible, indestructible, impenetrable y eterno, como si fuera una bola de boliche, ¿no? ¿Sí? Una bola de bowling, así muy, muy pesada, ¿ya? Así viene a ser el átomo según Dalton. Para él, el átomo no tenía estructura interna. Thomson, trabajando con los rayos catódicos, ¿no? Y que habían sido descubiertos por William Crookes, descubre de que el átomo era, o propone que el átomo podría ser como un budín con pasas. Por eso él propuso su modelo del budín con pasas, en el que el átomo es toda una masa cargada positivamente y los electrones están incrustados en dicha masa como las pasas en un budín, ¿no? O sea, las pepitas, las pasitas, las pasas confitadas o las frutas confitadas resultan ser los electrones y toda la masa está cargada positivamente. Pero la carga positiva se compensa con la carga negativa y el átomo es eléctricamente neutro. Él propuso ese modelo atómico, ¿ya? Ahora, él no logró determinar del todo cómo era el electrón. Él lo que propuso es la relación carga-masa del electrón. Y le dijo al mundo, mira, yo no he podido hallar la carga y la masa del electrón de manera independiente, pero yo he hallado la relación carga-masa del electrón. Aquel que halle la carga inmediatamente determina la masa, o aquel que determine la masa inmediatamente halla la carga. Entonces, de esa manera es que este señor Robert Millikan propone un experimento, el experimento de la gota de aceite, para calcular la carga del electrón. Y así queda develado todo con respecto al electrón. Luego, un poquito más adelante, este señor Rutherford bombardeó láminas de oro con partículas alfa, ¿ya? Porque quería validar el modelo de Thomson. Y se dio con la sorpresa de que la mayoría de las partículas alfa atravesaba la lámina. Otras partículas rebotaban, o perdón, se desviaban. Y algunas rebotaban por la trayectoria de incidencia, ¿ya? Entonces Rutherford dice, oye, qué interesante. De acuerdo al modelo que ha propuesto Thomson, todas las partículas alfa deberían atravesar la lámina. Pero ¿por qué la mayoría sí puede atravesar y algunas se desvían a ángulos muy pronunciados? Eso no me lo esperaba. O algunas regresaban por su trayectoria de incidencia. Eso tampoco me lo esperaba. Entonces él dice, bueno, lo que está pasando es que estos señores están considerando de que el átomo es compacto. Y eso no es cierto. Él dice, el átomo en realidad en su mayor espacio es vacío. Y solamente tiene una parte muy pequeña, central, a la que él le dio el nombre de núcleo. Por primera vez se introduce el nombre del núcleo atómico con Rutherford.
y la mayor parte del átomo es un espacio vacío. Por eso es que por primera vez también él propone de que la relación entre el diámetro del núcleo y del diámetro del átomo es como 1 a 10.000. Por eso te decía que es como colocar la cabecita de un alfiler en un estadio, porque es muy pequeño el núcleo y en extremo grande el átomo. Él propuso por primera vez que la relación del diámetro del núcleo es al diámetro del átomo como 1 a 10.000. O sea, en otras palabras, si de alguna manera tú podrías maximizar el núcleo y darle un tamaño de 1 metro, ¿ya? 1 metro, un poco más o menos ahí, 1 metro, todo el diámetro del átomo sería 10.000 metros. ¿Y 10.000 metros en kilómetros cuánto es? 10.000 metros en kilómetros, ¿cuánto es? 10 kilómetros. O sea, significa que si el núcleo tiene un diámetro de 1 metro, todo el diámetro del átomo sería 10 kilómetros. Una locura. Imagínate, si tú te paras en el centro del núcleo, tú verías al electrón, si pudieras verlo, girando 5 kilómetros a la redonda. Es enorme, enorme el átomo, y la mayor parte es un espacio vacío. Por eso él dice, la mayor parte de las partículas alfa pueden atravesar, porque la mayor parte del átomo es un espacio vacío. Toda la masa se concentra únicamente en un pequeño espacio, muy chiquititito, a lo que él llama núcleo atómico. Y ese núcleo atómico está cargado positivamente. Oye, ¿cómo se dio cuenta que estaba cargado positivamente? Porque las partículas alfa tienen carga positiva. Y pregunta, chicos, posi con posi, ¿se atraen o se repelen? Posi con posi, ¿se atraen o se repelen? Muy bien, Fabiola, se repelen. Entonces, cuando la partícula alfa pasa lejos del núcleo, pasa como si nada. Pero cuando se acerca al núcleo, entonces posi con posi se repelen y entonces hay una desviación. Por eso observó la desviación de las partículas alfa. ¿Y por qué algunas partículas rebotan por la trayectoria de incidencia? Él dijo, es que además el núcleo, de ser pequeño y estar cargado positivamente, es una zona muy maciza, es una zona muy compacta. Y por eso cuando las partículas alfa van directamente contra el núcleo atómico, ¡pip!, rebotan. Y es más, Rutherford, cuando propone o en todo caso expone su modelo atómico a la comunidad científica, dice, es tan increíble como colocar una camisa de seda y que esta camisa de seda sea bombardeada por balas de cañón de 15 pulgadas de diámetro. Ver cómo las balas de cañón rebotan sin que la camisa se haga daño. Vuelvo a repetir, mira, así como propuso Rutherford, dijo, es como colocar una camisa de seda y que sea bombardeada por balas de cañón de 15 pulgadas de diámetro. Y ver cómo las balas rebotan sin que la camisa se haga daño. ¿Qué era la camisa de seda? La camisa de seda era la lámina de oro. ¿Y cuáles eran las balas de 15 pulgadas de diámetro? Las partículas alfa. Él dijo, es tan increíble como lanzar esas balas sobre esta camisa de seda sin que se haga daño. Por eso decía que el núcleo era tan pequeño, tan macizo y tan compacto. Y propuso su modelo atómico, que era el modelo atómico del sistema planetario en miniatura, en el que consideró de que el núcleo era el centro y los electrones giraban alrededor del núcleo como los planetas alrededor del Sol. Por eso el sistema planetario en miniatura, ¿ya? Entonces hasta ahí todos felices y todos contentos, ¿ya? Sin embargo, eso no duró mucho, ¿ya? Si vamos cronológicamente, Dalton propone su teoría atómica en 1808. Thomson propone su modelo atómico en 1897, o sea, 89 años después. Rutherford propone su modelo atómico en el año 1910. Estamos hablando de 1910, 13 años después. Y en el año 2000, bueno, perdón, en el año 1913, 3 añitos después nada más, Niels Bohr corrige el modelo atómico de Rutherford. ¿Cuál fue el aporte de Dalton? Decirle al mundo, oye, toda la materia está formada por átomos. ¿Cuál fue el aporte de Thomson? Descubrir el electrón. ¿Cuál fue el aporte de Rutherford? Descubrir el núcleo atómico. Ese es su aporte porque eso se mantiene hasta la actualidad. Profe, ¿y eso del sistema planetario en miniatura que da vuelta? No, eso ya no existe. Eso no es correcto. Eso es el modelo antiguo. Porque Bohr corrige ese modelo atómico porque Rutherford
no pudo explicar, tenía inconsistencias ese modelo atómico. En su modelo atómico el electrón giraba eternamente alrededor del núcleo, pero eso no es posible. El electrón se encuentra demasiado lejos alrededor del núcleo atómico y encima el electrón, al ser una partícula con carga negativa, está acelerada y va cayendo, va cayendo, va cayendo, va cayendo hacia el núcleo atómico en espiral y el átomo desaparecería, sería inestable. Oye, le dicen Rutherford, algo está fallando acá, pues, ¿no? Porque tú no estás explicando por qué el electrón tiene esa estabilidad. El electrón no debería ser estable, el electrón debería caer al núcleo atómico y no cae. ¿Cómo explicas eso? Rutherford no pudo explicarlo satisfactoriamente. Y es más, para mala suerte de él, es que se descubre que los elementos químicos generaban un espectro que es de este tipo. O sea, esto de acá yo te lo he puesto de adorno, ¿eh? Esto tiene una explicación. Esto se llama espectro de emisión y esto se llama espectro de absorción. Cuando tú ves una lámina fotográfica, ¿no? Con líneas coloreadas, una sola línea, eso se llama espectro de emisión. Y cuando tú ves todos los colores y líneas negras, esto se llama espectro de absorción. Para que lo veas más amplio, lo voy a poner acá. Ojalá que se pueda ver esto. Ahí está. ¿Ya? Fíjate. O sea, si tú ves una lámina fotográfica con líneas coloreadas, esto se llama espectro de emisión. Y cuando tú ves una lámina coloreada con puntos o líneas negras, esto se llama espectro de absorción. Esto es lo que se observaba. Y de acuerdo al modelo de Rutherford, esto es lo que debería pasar. Chicos, ¿qué les hace recordar ver esto de aquí? ¿Qué les hace recordar ver eso? Ayúdenme. Están por ahí, ¿verdad? ¿Qué les hace recordar ver esto de acá? ¿Cómo? ¿Arco iris? El arco iris, claro. O sea, tú ves esto de acá y ves un arco iris. O sea, la próxima vez, si te quieres lucir, vas, ves un arco iris y dices, es un espectro continuo. Yo lo que es un espectro continuo. ¿Por qué es un espectro continuo? Porque tú puedes ver exactamente toda la gama de colores. No hay límite entre una y otra gama de color. Acá, por ejemplo, ¿cuáles son los colores primarios? A ver, ya, salgamos un poco de cuadro. ¿Cuáles son los colores primarios? El verde, el celeste, el morado, el amarillo y el rojo. No, ¿tantos? No, son 3 nada más los colores base. Amarillo, rojo, azul. Amarillo, rojo y azul, ¿ya? Y mira, aquí está el rojo, aquí está el amarillo y acá está el azul. Entre amarillo y rojo, ¿qué hay? Verde. Naranja. Naranja, porque si tú combinas amarillo con rojo te da naranja, ¿cierto? Y mira, oh casualidad, aquí está naranja. Y entre amarillo y azul, ¿qué cosa hay? Verde. Verde, porque tú mezclas amarillo con azul, te debe dar verde. Entonces no es casualidad que el arco iris aparezca de esa manera. Y es porque el amarillo poco a poco se va convirtiendo en naranja, el naranja poco a poco en rojo, el rojo poco a poco en naranja, el naranja poco a poco en amarillo, el amarillo poco a poco en verde, y luego verde pasa hacia azul y luego llega hacia el violeta. ¿Ya? Pero tú ves todo, tú no puedes decir, oye, mira, ahí acaba el naranja, o ahí acaba el amarillo, o ahí acaba el verde. Todo está mezclado, todos los tonos. Y como acá hay varias niñas, yo les voy a pedir, chicas, díganme tonos de color amarillo. Y los chicos también pueden intervenir, por favor. Tonos del amarillo. Amarillo limón. Amarillo limón. ¿Quién? Astrid mencionó amarillo limón. Listo. ¿Algún otro tono de amarillo? Amarillo verdoso. Amarillo verdoso, ya. Yo intervengo. Fosforescente. Amarillo fosforescente, ya. Para mí, amarillo patito. ¿Algún otro amarillo? Amarillo pastel. Amarillo pastel. Miren, todos los amarillos. O sea, yo estaba pensando en amarillo patito, en amarillo pollito, en amarillo yema de huevo, pero ustedes me han dicho amarillo verdoso, amarillo fosforescente, amarillo pastel. Todos los amarillos están ahí. ¿Y tonalidades de rojo, chicos? ¿Qué rojo? Rojo. Para mí rojo sangre, por ejemplo. Lo que se te ocurra.
rojo sangre, rojo carmín, rojo vino, todos los tipos de rojos. Rojo vino. Todos los rojos están acá, todos los amarillos. Ese es un espectro continuo. Y lastimosamente el modelo de Rutherford no podía explicar esto de acá. O sea, según el modelo de Rutherford, esto es lo que debía aparecer. Pero la realidad es que aparecía esto, espectros discontinuos. Lastimosamente fue así. Y es este señor, Niels Bohr, el que propone un modelo en el que logra explicar satisfactoriamente esto, considerando de que el electrón no gira en cualquier lugar alrededor del núcleo atómico, sino en ciertas órbitas o niveles permitidos llamados niveles estacionarios de energía. Y mientras el electrón se encuentre en ese nivel estacionario de energía, no va a ganar ni perder energía. ¿De acuerdo? Listo, chicos. A manera de que se liberan un poquito, por favor, todo su... marquen su asistencia, por favor. Marquen su asistencia todos. Les voy a pasar el link. ¿Listo? Todos marquen su asistencia, por favor. ¿En el Google que manda el link? Sí, en el link que les acabo de mandar, por favor. Tienen 15 segundos. 14, 13, 12. Y sé sincero, que tu Ya, profesor. pantalla está Cámara prendida, apagada. pero aparece negro. Aparece negro. Mi cámara está prendida. Tu cámara está prendida, aparece negro. Que le has puesto un papel ahí, pues yo que no me doy cuenta, yo no me la sé. Le has puesto un papel ahí para que no te vean. O sea, tú estás de ida, yo estoy de regreso, pues yo no he sido, no he sido adolescente como tú y me las sé todas. A ver, sácale negrito, a ver, acá, y vamos a ver tu rostro. Ya, entonces listo. Pasemos ahora a la ronda de preguntas. Te dice, señale, o según la teoría de Dalton, señale verdadero o falso. Esto lo hicimos la semana pasada, así que ya se lo deben saber de memoria. ¿Ya? Vamos a recapitular. Los átomos son partículas indestructibles, según Dalton, ¿verdadero o falso? ¿Verdadero? Verdadero, son partículas indestructibles, ¿no? Para él era como una bola de bowling, ¿no? Una bola de boliche, ¿ya? Los electrones poseen carga negativa, ¿verdadero o falso? ¿Verdadero? Verdadero. Verdadero. No, eso es incorrecto. Falso. ¿Pero por qué? Los electrones tienen carga negativa. Sí, pero te dicen con respecto a Seguro. Dalton. Pero aún no los descubría. Claro, ¿quién descubre o quién habla por primera vez del electrón? Thomson. Thomson. ¿Quién habla por primera vez del núcleo atómico? Rutherford. Rutherford. Y es más, Los dos son muchos años negativos. después, recién se habla del protón. Entonces, lo de acá es falsa. El núcleo atómico es positivo, ¿verdadero o falsa? Verdadero. ¿Verdadero? Falso. ¿Habla que el núcleo atómico es positivo? Ah, no, falso. Falso, claro. Porque el que habla por primera vez del núcleo atómico, ¿quién ajá. fue? Rutherford. Rutherford. Por lo tanto, esto de aquí, falsa. Sería verdadero, falso, falso. Marcas como respuesta La letra D. de dinosaurio. Listo, continuemos. Según el modelo atómico de Thomson, enmarquémonos en Thomson. Ya recuerda que el Thomson era el modelo del budín con pasas, ¿no? O tu panetón con sus frutas confitadas, o tu sandía con sus pepas, ya como quieras ver, la peruanaza. Te dicen, los electrones giran en torno al núcleo atómico, ¿verdadero o falso? Falso. Falso. ¿Por qué? ¿Por qué es falso? Porque ahí todavía no descubrí el núcleo atómico. Claro, el núcleo atómico recién se descubre con Rutherford, por lo tanto, esta es falsa, ¿ya? El núcleo atómico es positivo, ¿verdadera También o es falsa? falso. Falsa, porque Aún te no vuelven a estaba hablar su del núcleo atómico, y el descubrimiento. núcleo atómico vino mucho después todavía, falsísima. La carga eléctrica de los electrones está en equilibrio con la de los protones, de modo que el átomo es neutro, ¿verdadero o falsa? Verdadero. Verdadero. ¿Es Verdadero. falsa? Profe, ¿por qué? Porque Thomson nunca habló de protones, ¿cierto?
Thomson solamente habló de una masa cargada positivamente. Con Los las protones positivas. aparecen mucho después todavía, por lo tanto, todas son falsas. ¿Ya? Tu respuesta, la letra E, todas son falsas. La letra D, todas son falsas. Continuemos. Señale las proposiciones que corresponden al experimento realizado por Rutherford. Ya les expliqué el experimento realizado por Rutherford. Yo los he visto distraídos, así que, ¿tú crees que yo no me he dado cuenta? ¿No? He estado así investigando cada uno de sus camaritas y te he visto distraído. Entonces, ahora me voy a dar cuenta si verdaderamente prestaste atención o no. Porque puede ser que estabas distraído, pero prestaste atención. Me estaba haciendo la ignoración de repente. Dice, ¿qué hizo Rutherford? Bombardeó láminas muy delgadas con partículas beta. ¿Qué tú dices? ¿Sí o no? ¿Fueron partículas beta? Solo alfa. Fueron partículas alfa. Por lo tanto, esa alternativa es falsa. Falsa. La gran mayoría de las partículas de bombardeo podían atravesar la lámina sin desviarse. ¿Verdadero o falso? ¿Sería falsa? No, es verdadero. La gran mayoría de las partículas sí atravesaban la lámina sin desviarse. Eso es correcto. Es verdadero. Solo un reducido grupo de partículas de bombardeo retornaban, ¿no? En el sentido opuesto a la trayectoria de incidencia. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Verdadero. Solo un grupo pequeñito retornaba, ¿no? Por eso les hablé de la camisa de seda, ¿no? Iba justamente contra eso y rebotaban por su trayectoria de incidencia. Entonces sería falsa, verdadero, verdadero. ¿Qué vas a marcar acá? La letra C. La letra C, letra C. A ver, veamos. Estima por primera vez la relación entre el tamaño del... Ah, ya se la marqué. Ya no tenía gracia. Estima por primera vez la relación entre el tamaño del átomo y el tamaño del núcleo atómico, Rutherford. ¿Ya? Rutherford por primera vez. No vale. Dice, determinó la carga del electrón con su experimento de la gota de aceite. A ver, ¿qué tú dices? ¿Quién fue ese señor? Thomson. No. Millikan. Thomson aún no descubrió el electrón. Bohr, no. Chadwick creo que era. Fue Robert Millikan con su experimento de la gota de aceite. Acuérdate que Thomson descubre la relación carga-masa del electrón y Robert Millikan termina descubriendo la carga del electrón con su experimento de la gota de aceite. ¿Qué hace Chadwick? Descubre el neutrón. ¿Y qué hace este señor Niels Bohr? Corrige las inconsistencias del modelo de Rutherford. Por lo tanto, este es el experimento de la gota de aceite, ¿no? Con un atomizador se lanzan gotas de aceite y se puede visualizar cuál es la carga del electrón cuando el electrón queda quieto. ¿Ya? Esto lo podemos explicar mucho más adelante con mucha mayor amplitud. Según el modelo de Thomson, ahí dice, el átomo posee un núcleo central, el núcleo del átomo no posee carga, los protones son partículas de carga positiva, el átomo es una esfera compacta de carga positiva en la cual se encuentran incrustados los electrones y los electrones se desplazan en órbitas permitidas. ¿Qué marcas ahí como respuesta? La C. ¿La letra? C. Maffer marca la letra C. ¿Todos de acuerdo con Maffer? La letra C, sea la 1, sea las 2, sea las 3. Tu respuesta es la letra D. Profe, ¿pero por qué la C no? Porque Thomson habla de protones. No, habla del átomo. Claro, los protones recién aparecen incluso mucho después del modelo de Rutherford. El átomo es una esfera compacta, sí, cargada positivamente, en la cual se encuentran incrustados los electrones. Eso es correcto, ¿ya? Entonces, ya todos marcaron su asistencia, ¿verdad? Yo creo que sí. Por último, según el modelo de Dalton, predice que los electrones poseen carga negativa, no habla de electrones. Establece que la masa del átomo se concentra en el núcleo, tampoco, porque para él no hablaba del núcleo. Propone el átomo como una esfera compacta e indivisible, yes, correcto. Entonces, falsa, falsa, verdadero, la letra C. Listo, chicos. Entonces,